tardes a todas y a todos. Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el escenario, queremos centrar la aportación nuestra como componente de todo lo que se ha dicho, porque el caso de un diagnóstico incompleto desde diversos puntos de vista y demás, pero sí, como una red de entidades sociales, me gustaría centrar la aportación en 3 puntos concretos. El primero es la realidad actual, y esto un poquito por lo que señala Fátima, ¿no?, de vertebración del sector y demás. Pero en primer lugar, con respecto a la realidad actual que experimentan las entidades sociales. En el seno de la red EAPN, hace poquito pude constatar con respecto a qué vivencia o qué sensaciones y emociones, sentimientos están desarrollando actualmente las entidades sociales que pertenecen a la red, y la verdad que el panorama es un poco desolador. Hay muchas cuestiones. Primero, por esa angustia vital que como entidad social que pretende transformar una realidad, él no puede llegar a responder a todas las demandas que las personas de los diversos colectivos, asociaciones, personas con diversidad funcional trabajan en muchas entidades. Eso por un lado. Los grandes pasos atrás que se han dado, como señalaba, un retroceso de 40 años, pues no te digo tanto, pero algo parecido, es decir, personas que ya desarrollaban un proceso de vida digno y normalizado, totalmente autónomo, han sido o han vuelto, han regresado después de muchos años. No estoy hablando de un año o dos, sino estoy hablando de 10 años, que hacía 10 años que no se veía, porque muchas de las entidades dicen, bueno, ¿y qué fue de tal persona? Y dicen, bueno, yo hace 10 años no lo veo, hace cuánto tiempo que no lo veo. Eso significa que en la mayor parte, en el mayor número de los casos, la cosa va bien, porque no han vuelto a necesitar de regresar o contactar. Pues lo que sucede es lo contrario, es decir, muchas personas que tenían un proyecto de vida normalizado han vuelto a regresar a la realidad de las entidades sociales, demandando soluciones a las necesidades que se les producen de todo tipo. Obviamente, de las principales necesidades puramente asistenciales, prestaciones económicas, prestaciones de alimentos, prestaciones que ayuden a paliar la situación de falta de vivienda, desigualdades, etcétera. Eso es una realidad que está viviendo, una realidad que genera una angustia en las propias entidades, en la propia insuficiente capacidad operativa para poder responder a las necesidades con las que te estás volviendo a enfrentar y con las que ya te enfrentaba. Por otro lado, la atención que procura, o al menos lo que constatamos en general en el APN, a las personas con las que habitualmente interactúas y trabajas, se ha precarizado la atención que es indispensable. Es decir, en un momento dado pues, teníamos una mayor capacidad para poder responder y satisfacer las necesidades. Ahora lo que se ha producido es un efecto contrario. O sea, no puedes en muchos casos, quizás en la mayoría, responder o resolver la necesidad que se plantea, pero sí que aumentas por otro lado la capacidad de escucha y de atención. Por ejemplo, hay entidades que han duplicado el número de actuaciones con las personas. Es decir, si antes no sé, como por caso con 3 o 4 visitas podríamos resolver ciertas cuestiones, ahora se ha duplicado e incluso triplicado el número de atenciones. No ha bajado. Y es verdad que a veces queremos responder a una... O sea, no nos planteamos el redimensionar la propia actividad, porque está claro que no puedes hacer por la mitad lo mismo que hacías. Y a veces tienen esa voy a decir una frase, esa pretensión de poder responder en la misma medida, y eso no es posible. La realidad te tira a la tierra, ¿no? te baja de las nubes. Y uno de los elementos que esa realidad manifiesta en la actualidad es que las personas son cada vez más escuchadas y cada vez más atendidas con menos capacidad operativa para resolver. Una gran paradoja, pero resulta así. Quizás no nos hemos situado en el verdadero punto intermedio para asumir y digerir una realidad que tiene que ser reinventada, al menos con respecto a los procesos de intervención social. Eso es algo importantísimo, es decir, no solo hablamos de redimensionar desde un punto de vista cuantitativo, sino también desde un punto de vista cualitativo. ¿De qué manera reoriento, reformulo mi proyecto o mi proceso de intervención social con los colectivos y las personas más vulnerables
vulnerables de la sociedad con la que trabajamos. Eso es una reflexión que las entidades no hacemos en la medida necesaria. Y entre otras cosas es porque el responder a lo urgente, responder a lo inmediato, al responder al día a día, hace que se limite mucho la capacidad de pensar y de reflexionar. Eso es importante también dejarlo caer, ¿no? O plantearlo. Eso genera, yo creo que es una cuestión, una consecuencia lógica y directa, que dentro del contexto del trabajo en red, la capacidad organizativa del propio sector esté cuestionada. Y en ocasiones, personalmente, eso que es una opinión muy personal, también me planteo si en un momento dado lo estuvo o no lo tuvo. Quizás no éramos conscientes de la necesidad de estar articulado y estar vertebrado como ahora, que quizás lo vemos de manera muy clara, pero quizás no hacemos o no damos los pasos necesarios para poder hacerlo. O sea, yo creo que, sobre todo en Canarias, o en Canarias, que es quizás donde, quizás lo que más conozco, a lo mejor más que podemos conocer, existe no una exagerada ni una excesiva proliferación de contextos asociativos, de integración en un segundo nivel, en un primer nivel de entidades sociales que responden muchas veces a intereses comunes, pero se llaman de forma diferente. Y es verdad que el camino nos ha llevado a generar sinergia en la que nos centramos en el elemento identificador, el elemento de identidad de uno y otro, y hacer cosas juntos, pero quizás de una manera estable y de una manera estructural, que es lo que demandaría. Y claro, constatamos de tal manera esa desmembración, esa fragmentación, con esos calificativos yo creo que es suficiente del sector. O sea, tenemos una entidad que trabaja con colectivos vulnerables, pero que desarrolla proyectos de inserción sociolaboral y muchas más cosas como puede ser ANACO. Tenemos una red, como los casos que conozco, una red de lucha contra la exclusión que ha tenido muy poca capacidad o muy poca visibilidad y poco trabajo de fondo, de investigación, de estudio, de incidencia pública, que también desarrollan su entidad de proyectos de inserción sociolaboral y otras cosas también, quizás más centradas en cuestiones de pobreza y exclusión social. Bien, a veces los elementos de identidad de una y otra, en estos dos casos, son tan claros que te pones a pensar por qué esta gente en un momento dado empezó a trabajar diferente. Quizás tiene que ver con momentos cronológicos concretos y demás, pero quizás porque esta gente no se pone a pensar en de qué manera articularse para tener una mayor incidencia hacia afuera. Y eso es el gran problema del tercer sector de acción social. Canarias incluida y Canarias incluso de una manera mucho más o un poco más agravada. Es qué capacidad de incidencia el tercer sector de acción social tiene a la hora de poder influir en la articulación de políticas públicas. Políticas públicas en cuestiones tan trascendentales como las que estamos hablando aquí. Desde el punto de vista mucho más estructural o de alternativa del sistema, como señalaba también Cordovi en parte de su locución, y con incidencia pública en de qué manera afrontar una situación como la que estamos viviendo y que afecte directamente a personas con las que estamos día a día. El sector no termina, yo creo que no terminamos de asumirlo, no terminamos de tomar conciencia de que algo tenemos que hacer, porque representamos, sobre todo, en un espacio, creo que como Canarias, en el que la articulación de políticas o servicios públicos se desarrolla en un porcentaje muy alto a través de entidades colaboradoras, de entidades sociales, que las entidades sociales no tengan capacidad para incidir públicamente con las políticas en la articulación pública, es algo que deberíamos hacernos ver. Dentro de eso, del funcionamiento de por qué entre comillas, se ha desmantelado, o se ha vuelto tan famélico el sistema de servicios públicos que desarrolla directamente la propia administración, y si de ella muchas cosas que en muchas ocasiones mercantilizadas, por ejemplo, cuestiones de sanidad, cuestiones de educación, cuestiones de servicio o ayuda a domicilio, etc. ¿No? Eso también es un espacio que deberíamos analizar, ¿no? Como uno de los grandes mermas y debilidades de lo que nos pasa en el año. Porque no es normal que un servicio de atención a personas independiente sea desarrollado por una empresa que lo que busca es un 15% de margen económico, de margen de beneficio empresarial. No tiene sentido. Tiene capacidad, pero no tiene yo creo que la legitimidad para poder hacerlo. Sí, poner tres ejemplos de qué nos pasa y por qué, y donde
en los que nos falta esa capacidad de incidir. Por un lado, el Consejo General de Servicios Sociales. Hay espacio, no solo este, hay otro espacio colectivo, órgano de la propia ministra que fomentado con la propia normativa y la ley de servicios sociales, también dentro de la normativa propia de servicios del empleo, hay espacios colectivos en el que el tercer sector, la seguridad social, tiene normas de participación, pero son espacios que han quedado, desde nuestro modo de ver, tienen grandes déficits de funcionamiento, grandes déficits de operatividad y creo que también grandes déficits de legitimidad con respecto a la participación de los mismos. Yo creo, por ejemplo, que es este Consejo General de Servicios Sociales o la Comisión Asesora de Colectivos de muy difícil inserción, de servicios del empleo, en lo que es más un espacio de cara a la galería, un espacio en el que realmente se discutan cosas interesantes y que nos afecten a todos, porque también es verdad, la gente le gusta trabajar en red en según qué cositas, y hay otras cositas en las que la red no me representa, porque trabajar en red también supone ceder cierto espacio de soberanía individual para poder compartirlo, ¿no? Y trabajar con una única unidad de acción o comunidad de acción, no ser redundante. Y a veces se puede y otras veces no se puede. Y que en según qué cosas les gusta y en otros no les gusta tanto, ¿no? Eso también significa que no se ha generado la confianza suficiente y el afecto para que eso sea suficientemente representativo. Otra gran debilidad de esa capacidad organizativa y de incidencia. Otro espacio, estamos en un proceso muy importante, que es la negociación de los fondos estructurales de la Unión Europea. Y yo el primero he estado muy ajeno, hemos estado muy ajenos a una cuestión de este tipo, hasta que en un contexto como la PN a nivel nacional, a nivel europeo nacional y a nivel local, pues lo vamos trayendo, reparamos que estamos hablando que alrededor de 2.070 millones de euros están destinados a Canarias dentro de la negociación de los fondos estructurales para el periodo 2014-2020. Nos ponemos a pensar, y bien, ¿quién articula, quién planifica, quién decide, quién le da el componente ideológico a cómo se estructura esos fondos? Pues no lo sabemos que hay una Dirección General de Asuntos Comunitarios, de fondos comunitarios, que gestiona todo eso, pero no olvidemos que estos fondos estructurales, hablamos de fondos sociales europeos, hablamos de fondos FEDER, el Fondo para el Desarrollo, son fondos que inciden directamente en situaciones o en la cuestión relativa a las personas empobrecidas y a las personas en exclusión social. Por ejemplo, yo creo que desconocemos también que una de las grandes logros que el lobby social ha hecho en Europa es que al menos el 20% del Fondo Social Europeo, que es el 25% de esos 2.070 millones, sea destinado a la lucha para la erradicación de la pobreza y la exclusión social. Son cosas que personalmente se nos escapan porque nuestro día a día tiene 24 horas, en ocasiones nuestro día a día supera demasiadas ocasiones con creces la capacidad para hacerlo o no hacerlo. Y claro, ¿y esto qué? ¿Podemos participar o no podemos participar? Existe un espacio en el que sí que existe, pero parece que está articulado, parece que está vertebrado, parece que hay que tener una estructura sólida, visible y coordinada y formada para poder incidir en ese tipo de cuestiones. Lo de los 2.070 millones lo digo yo, soy consejero de Economía y Hacienda, ¿no? El Ortiz, ¿no? Exactamente, lo dice él y una noticia que tuvo muy poca trascendencia a nivel de ciudadanía, porque bueno, claro, 2.070 millones es un montón, bien, 2014-2020, pero claro, si el tercer sector de acción social no incide en la dimensión social de esos fondos, al final vamos a tener un problema, y es que se destinará a paliar una serie de necesidades que no respondan realmente a lo que deberían ser. Por otro lado, otro déficit dentro de esa capacidad organizativa. Me quiero centrar en esto porque las personas ya han resuelto de manera óptima las cuestiones que querían plantear respecto a la contextualización. Y estamos en este momento en Canarias, en la Asociación de Estrategia de Canarias contra la pobreza y la exclusión social. Sí que me gustaría contarle, porque no he dicho nada, pero sí que lo voy a decir yo.
porque resultó anecdótico y dramático y bastante poético, con una capacidad o una connotación ética. Y es que se convoca, se quiere hacer una estrategia de Canarias contra la pobreza y los sociales, se convoca a las entidades sociales, bueno, agentes sociales, ¿no? Toda la patronal, y claro, quieren compartir contigo la posibilidad de participar en la planificación de esa estrategia canaria, y realmente lo que pretenden es cubrir un expediente para decir que ha sido participado y que se ha logrado no digo el consenso porque eso no sería inmoral, eso sería una cosa bastante peor, sería mentira, ¿no? Sería un fraude, que ya lo es, y pretenden que de esa manera cubrir el expediente de que se participa por parte del tercer sector de acción social y otros agentes sociales, obviamente, y no es así. Y parte de esa realidad es nuestro problema, es nuestra gran debilidad. Se debe vertebrar, se debe articularlo, de manera de que, al menos, la opinión del tercer sector sea tenida en cuenta y tenga cada vez más peso en función de su mayor solidez. Y eso sí que no lo hemos conseguido. Yo creo que en este momento estamos cada vez más alejados de esa realidad, de poder influir, de decidir públicamente y de que sea una opinión no solo legítima, que ya lo es, a pesar de que no se tenga en cuenta o no se promueva su participación o el ser escuchado, sino una voz que aparte de legítima decida y participe en el proceso de toma